que tenía chicha. No sé si preferís hacerlo hoy o si queréis, para repasar, lo podemos hacer la siguiente. Y así vamos a los ejercicios y vemos que he preparado 4 arquitecturas de RAG relativamente sencillas y vamos a pillar las cosas fáciles. ¿Vale? Vale, lo vemos la siguiente. A mí también me parece. Así que nos vamos a ir, ¿vale? Voy a quitar de aquí esto porque aquí esto fuera y esto fuera. Vale. Posiblemente os dejo esto en el chat, ¿vale? Y que se vea por aquí en la grabación también. Estos paquetes los deberíais de tener instalados, ¿vale? Que no sé si os habrán subido el requirements, pero básicamente añadirlos en una línea así, para que sea sencillo. Como tenéis el entorno ya puesto, seguramente, añadís el símbolo de porcentaje pip install y la lista de los paquetes que os he puesto, ¿vale? Todos seguidos en fila. Sobre todo para que se os instalen y no tengáis problema. Vale. Vamos a seguir del tirón, a no ser que alguien quiera ir al baño o algo. Y paramos 5 minutos, pero si no, seguimos. Y si vamos bien de tiempo, terminamos un poco antes. Pero es para no que siempre nos pasa lo mismo. Vale. Eh, Me pongo a ello, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? En este notebook vamos a tener cuatro ejercicios, ¿vale? Están solucionados, entonces los tenéis. ¿Qué vamos a tener? Uno de búsqueda semántica con léxico. Otro de búsqueda semántica con el rank. Otro de RAG estándar, pero utilizando LangChain. Y otro de RAG estándar, pero sin utilizar LangChain, ¿vale? Y así vemos las 4 líneas que son y que le perdemos el miedo totalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Para la consulta vamos a tirar Claude, vamos a utilizar Claude y para los vectores vamos a utilizar uno de los modelos de Google, ¿vale? Como base vectorial vamos a usar Chroma, ¿vale? Es muy famosa. Podéis ver Faiz, también me vale, que no sé si pertenece a Facebook. También tenéis una que se escribe Pinecone, ¿vale? Esas tres, más o menos, podéis interactuar con ellas de forma muy sencilla, open y dan muy buen resultado, ¿vale? Entonces, vamos a ello, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Un modelo de embeddings, un LLM, las claves, evidentemente, y los clientes. ¿Vale? Entonces, vamos a ir actualizando cosillas que hemos ido comentando. Primero, ¿qué vamos a necesitar? Generar esos chunks, ¿vale? Eh, eh, Os lo ha tenido que subir Ricardo, seguro. Vale, hagamos una cosa. Yo echo de menos lo de esta clase y luego las soluciones para los ejercicios de Gemini y de Anthropic que estuvimos. Pero ya Sí. no sé si soy yo que es que no hago las encuestas o está todo el mundo igual. No, Vale, no. vale, A Yo mí creo me que gusta estamos esta. igual, porque vale. no, a mí tampoco me parece. O sea, Vale, hay hagamos más una gente que lo ha cosa. puesto en el chat. Eh, Las diapositivas de hoy tampoco están de momento. Debería de estar todo, pero como no está, lo que hago es que lo tenéis, os lo acabo de enviar, ¿vale? Gracias. Y si queréis las... No sé si... espero que no se lo haya subido a otro grupo o lo que fuese. ¿Vale? Os he puesto las diapositivas también. ¿Vale? Así por lo menos cuando lo suba, pues ya lo tenéis arriba. Pero es esto, ¿vale? Es lo que tenéis ahí que os acabo de enviar por el chat. Vale. Eh, Vale, si queréis os doy un minutillo para abrirlo y poneroslo en la otra pantalla, lo que queráis. Y vamos a ello, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que comentábamos de los chunks, ¿vale? En este caso, esta función, el primer ejercicio, lo que va a hacer es dividir los chunks por letras, ¿vale? Entonces, este tipo de división es simplemente una arbitraria para llevar a cabo el flujo, ¿vale? No, o sea, no rompáis la cabeza ni nada por el estilo, ¿vale? Y vamos a tener nuestra función que, dado un texto, nos devuelve sus embeddings, ¿vale? Utilice y que se
se vea por aquí en la grabación también, estos paquetes los deberíais, o sea, no os rompáis la cabeza ni nada por el estilo, ¿vale? En este caso, esta función en el primer ejercicio lo que va a hacer es dividir los chunks por letras, ¿vale? Entonces, este tipo de división es simplemente una arbitraria para llevar a cabo el flujo, ¿vale? No, o sea, no os rompáis la cabeza ni nada por el estilo, ¿vale? Y vamos a tener nuestra función que, dado un texto, nos devuelve sus embeddings, ¿vale? Utilizando el cliente de Google que hemos instanciado arriba, ¿vale? Perfecto. Entonces, tenemos un documento de ejemplo que es este, que os lo he enviado también, que no es tampoco excesivamente largo. He metido un poco de ruido hablando de CFDs de economía, luego he metido datos relacionados con soldadura y también algo de por aquí de aviación, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho aquí es convertirlo en chunks. En este caso, hablando de caracteres, 150 caracteres, ¿vale? Si vemos los resultados, si hacemos print sobre los chunks, pues están cortados por letras, todo lo que sea, ¿vale? Y ahora vamos a lo importante. Ya tenemos los trozos, ¿vale? Ahora, instanciamos un cliente de Chrome, ¿vale? Importante, bueno, si no tiene por qué ser un persistent client, puede ser uno normal, pero persistent client para que mañana, cuando tengáis el ordenador, tengáis la información indexada, ¿vale? Es decir, se os va a crear esta carpeta aquí que se llama ChromaDB y aquí vais a tener las colecciones, ¿vale? Yo tengo 4, pues vosotros según vais creando tendréis pues una con cada colección que creéis. Aquí tenéis la colección, es decir, el cliente que ya hemos creado y en el ChromaDB creas una colección con este nombre, ¿vale? Importante el nombre, la referencia, porque es con lo que luego interactuaremos con esta colección, ¿vale? Perfecto. Y lo que hacemos es añadir cada uno de los fragmentos a nuestra base de datos vectorial, ¿vale? Como vemos, añadimos índice, documento, embedding, ¿vale? Es decir, tienes la información en crudo, la información en vector y el índice de este chunk, que en este caso va a ser chunk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 17, ¿vale? Entonces, ¿Quieres algo de agua? vale, estoy yendo rápido. He ido un poco rápido porque íbamos mal de tiempo y porque creo que más o menos esto era sencillo. Tenemos que pedir unos ¿Alguien se ha perdido? Pilas. ¿Todo bien? ¿No? Vale, perfecto. Vale, Ya le pagué la renta a la doña. perfecto. Entonces, ahora, ¿qué queremos? Las dos patas que hemos estado comentando. Uno, el retriever, ¿vale? Es decir, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a convertir nuestra pregunta en embedding y la segunda, vamos a hacer una query sobre nuestra collection, ¿vale? Es decir, nuestra collection va a recibir una query que va a ser la pregunta y nos va a devolver n resultados, ¿vale? Si os fijáis aquí siempre hace referencia a documents, ¿vale? Es decir, nos devuelve documentos, pero no es otra cosa que chunks, ¿vale? Perfecto. Y luego tenemos el prompt que queremos definir. ¿Qué tiene que tener? Este es un prompt muy sencillo. ¿Qué tiene que tener? El contexto y la pregunta. ¿Qué es el contexto? Pues cada uno de los chunks, ¿vale? Va a recibir unos chunks, que en este caso, como debería entender, es una lista, los va a unir utilizando separaciones de doble línea, ¿vale? Vale. Y aquí metemos el contexto y la pregunta, ¿vale? Tendremos otra función que lo único que hace es la llamada, es decir, este prompt que tenemos aquí es este que acabamos de construir, y vamos a tener una llamada al modelo de Anthropic que hemos definido, que es el Sonnet 4.6. Aquí está, ¿vale? Entonces es sobre este modelo, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Y lo que hacemos aquí es el flujo completo y sencillo. Es decir, una pregunta sobre soldadura que estaba en la documentación, ¿vale? Recibimos los fragmentos más relevantes, en este caso solo 2, construimos el prompt utilizando los fragmentos recuperados y la pregunta, y lo siguiente, preguntamos al LLM utilizando esa información, ¿vale? ¿Y aquí qué hacemos? Vale, tenemos esta pregunta, hemos recuperado estos dos fragmentos, como podemos ver, pues como hemos hecho el chunking, pues por utilizando caracteres, pues vemos que está cortado, tal, no pasa, ¿vale? Hemos pasado estos dos fragmentos y nos ha generado esta respuesta, que está contenida en el documento. Tenemos un documento de 17 chunks, ¿vale? No hemos indexado la de Dios, ¿vale? Pero sí que hemos sido en un top 2, hemos sido capaces de encontrar la información referente a estas dos entidades, ¿vale? Ahora, preguntas, dudas. Nos ha parecido muy sencillo, pues esto yo me lo imaginaba distinto, no sé. Esa sería la arquitectura más sencilla y picada a mano. Esto si hacemos pues un poco ingeniería de software, lo metes en clases, le haces unos modelos de datos, lo conectas con una API y haces un frontend Flutter y tienes un RAG, un chatbot en relativamente poco tiempo. ¿Dudas? ¿Preguntas?
Más o menos es lo que yo tengo, pero en lugar de consultar pues, al documento y hacer esta base de datos vectorial, pues yo llamo a un tool para obtener esa información. Aunque dándole el contexto con la información que trae la base de datos y pasársela al LM para responder. Entonces también aplicaría, o sea, eso sería aplicación de RAG. La descripción que nos estás dando sí me lo parece. Depende de lo que haga el tool. ¿Sabes? En este caso tú me imagino que utilizas las tools porque quieres darle algo de autonomía. En este caso no le estamos dando ningún tipo de autonomía. De hecho, estamos explorando un poco el estado del arte de los LLMs. Entonces, pues lo hemos estructurado así. ¿Se puede hacer con más autonomía? Sí. ¿Siempre es necesario? Pues posiblemente no. Ok. Vale. Vale. Más preguntas. Sí, vea. A mí no me llega a quedar clara la diferencia entre el tool y el rack. O sea, cuando se utiliza los Vale. tools y porque allí es como que ya con el ejemplo del compañero ya como que se ha mezclado, entonces ya a mí ya no me termina de quedar claro. No, o sea, mira, o sea, por intentar hacer una distinción que veamos más o menos clara. ¿Cuándo yo utilizaría tools y cuándo utilizaría un RAG? Pues si tuviese que realizar diferentes operaciones y necesitase un agente con autonomía para elegir entre operaciones, quizás sí. Si solo necesito una única operación de búsqueda como esta, utilizaría un RAG, seguro. ¿Sabes? Y de hecho, es que aunque le deis autonomía y tuviese tools, si una de las tools puede ser una arquitectura de RAG. ¿Sabes? Ujú. O sea, como que puede estar contenida. Y a mí sí. Estoy viendo aquí. Pero en el caso del rack, o sea, sí veo que no tienes como llamadas a la API, ¿no? O cosas así como tengas, por ejemplo, en un tool que hay con el ejemplo No. pasado que vimos. Claro. Claro, o sea, pero porque ya de forma programática estás llevando a cabo la operación que quieres hacer. Entonces, parte buena, no tienes que identificar la operación que quieres hacer porque ya la conoces. Por lo tanto, no haces esa llamada, por lo tanto, no incurres ni en tiempo, ni en ese tiempo y en coste. Vale, si quieres información de internet, eso ya, claro, es lo que has contado un poco antes, que ya se iría un poco fuera del contexto del rack igual. Para Por mí ahí sí. más la cosa del tool. Aunque claro, es que si quieres, o sea, si se quiere realizar el rizo, puedes entender que un RAG obtiene información de, pues eso, de otra fuente y la utiliza como contexto y tal, pero en el estado del arte el RAG lo que mezcla es generación y recuperación de información, normalmente por búsqueda semántica. Vale, es un poco la arquitectura de esto. Vale, creo que tengo que utilizar varios ejemplos y compararlo para verlo. Vale, gracias. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que estamos un poco en un entorno que está evolucionando mucho y que van a ir apareciendo cosas nuevas, ¿vale? Entonces, sí, conceptualmente tenemos claro lo que es cada cosa, ¿vale? Pero no tenemos que ser rígidos en términos de, no, pues nuestra arquitectura no se puede enriquecer porque tiene que ser así, ¿sabes? O sea, tampoco seamos tan rigurosos. Vale, Andrés. Dos cositas. Dice ChromeDB es el que utilizaste para hacer los chunks y almacenarlos, pero en memoria, ¿cierto? No, están aquí. Ah, ya estaban preparados. No, probar a ejecutarlo. Aquí se están añadiendo. Ok, pero mi consulta es si eso es una base de datos física, ¿no? Bueno, está está en mi laptop, va a estar en nuestros laptops, ¿vale? O sea, sí que es una base de datos física. Si te refieres a que si está en una nube, pues no, pero o sea, está en tu laptop, eso sí, ¿vale? Es decir, sí, podríamos tener, en vez de un persistent client, podríamos tener, pues almacenarlo en memoria y no lo almacenaríamos aquí, pero en este caso sí, o sea, yo apago el ordenador y mañana lo enciendo y estas colecciones siguen existiendo, por lo tanto, persiste y existe y es físico porque existe. Pero tienes que volverlo a correr, ¿no? No. De hecho, cuando lo vuelvas a correr, te va a decir que la colección ya contiene documentos. Ah, ok, vale. O sea, sí funciona como una base de datos. Es que estoy muy acostumbrado a SQL, Oracle, qué sé yo. Esto no. Claro, sí, pero sí que es verdad que bueno, pues que la tienes en tu laptop, es decir, hacer pruebas si queréis a meter documentos más grandes, pero que vais a notar bueno, que no puedes meter 300 millones de chunks, ¿sabes? Claro. Ahora, si esto fuese un entorno de producción, tendría entonces que tener un manejador de base de datos propio, ¿no? ¿O no es Sí. necesario? Sí, o sea, sobre todo no va a estar contenida en el laptop del que está desarrollando, ¿sabes? Entonces, en función ya de los problemas, pues, por ejemplo, si tu cliente tiene AWS, pues tienes, joder, ¿cómo se llama? Bueno, no lo voy a abrir ahora, pero que tienes su propia base de datos mantenida y utilizas esa. Si quieren que no sea cloud, que sea un premise, pues tienes un servidor donde puedes almacenar una base de datos, donde tienes las partes que se ejecutan y tal. Y, bueno, pues. Vale. Y otra cosita es, por ejemplo, un ejemplo del uso de estos racks sería, por ejemplo, digamos, un hospital que maneja el registro de los casos médicos, por ejemplo, patologías de cáncer. Normalmente esa información es privada.
Entonces ahí sería útil un RAG porque es propietario y serviría mucho para análisis de enfermedades, por ejemplo. Para mí tiene todo el sentido del mundo utilizarlo en ese caso. Sí, sí. O sea, vamos, para mí ahí tendría todo el sentido del mundo, incluso utilizar un modelo que no tenga conexión a Internet, utilizar un sistema RAG, hacer búsqueda de fichas similares, o sea, vamos, se pueden hacer cosas muy chulas. Sí. Y que ayudarían mucho en ese ámbito. Vale. Tamara. A ver, yo estaba pensando en algún caso de uso que me pudiese encontrar en mi empresa. O sea, por ejemplo, nosotros utilizamos Confluence para toda la documentación. O sea, tendría sentido hacer los chunks con la información esta de Confluence y guardarla y utilizamos AWS de proveedor en alguna base de datos, OpenSearch, alguna historia de estas. OpenSearch, eso es. Gracias. Y si vamos a ver algún ejemplo, algo así que se pueda utilizar más en producción. O sea, a mí esto me parece súper guay para entender los conceptos, que yo todavía le tengo que dar una vuelta, pero no sé si luego iremos un paso más e intentaríamos poner algo que realmente lo pudiéramos usar en el trabajo. A ver, o sea, voy a intentar hacer casos cada vez un poco más complejos. El problema es que hacer un desarrollo más real en producción es que no lo hacemos en una hora, ni de broma. ¿Sabes? Entonces, o sea, me parece lo suficientemente sencillo de extrapolar como para poder hacerlo. Voy a intentar meter casos más complejos. Sí que es verdad que sé que a lo largo del curso vais a hacer casos más fáciles de aterrizar. Lo que sí que os digo es, o sea, yo no tengo ningún problema, os he dado mi correo, podéis ir pegándoos con lo que estéis desarrollando y yo no tengo problema de echarle un ojo y ver cosas juntos. ¿Vale? Vale. Perfecto. Por seguir aterrizando la duda del compañero que comentaba, importante. Cuando lo ejecutéis veréis esta carpeta croma, que no es que abarca la carpeta croma aquí por ciencia infusa, os habremos definido aquí, ¿vale? Poner el directorio que queráis, en este caso pues es desde la ejecución, la carpeta croma db. Como es un persistent client, ¿vale? Podéis definir ahí otro tipo de cliente, ¿vale? No me acuerdo el nombre exactamente, pero si hacéis croma db punto podéis ver ahí los clientes y darle nombre a cada una de las colecciones, ¿vale? Vale. Ahora, este código puede parecer feo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Aparecen frameworks como Langchain que encapsulan partes de estas operaciones, ¿vale? En producción, Langchain es buena práctica, pues depende del caso, ¿vale? Mi recomendación, si tienes que hacer ajustes muy al detalle, muchas veces Langchain no te vale, pero se tiene que dar el caso, ¿vale? Entonces, vamos a repetir el mismo ejercicio, pero utilizando Langchain. ¿Para qué? Para ver cómo se simplifica el proceso, ¿vale? En este caso, cambiamos el nombre de la colección para que nos cree otra, ¿vale? Y ya de entrada empezamos a ver funciones diferentes. En lugar de tener unas líneas de código bastante feas en las que íbamos calculando, pues he cogido 25 caracteres, ahora cojo 25 y le tienes la barra en 4, ya no sé qué. Empiezan a aparecer funciones, por ejemplo, asociadas al chunking, ¿vale? Donde le das el size, donde le das el overlap y donde aparecen parámetros como este separators, que no es otra cosa que de izquierda a derecha nos va a decir qué va a utilizar como prioridad para separar, ¿vale? Entonces, esta doble separación ya es, vale, pues voy a intentar separar en secciones, si lo quieres entender como secciones, ¿vale? Porque son párrafos. No, pues por línea, ¿vale? No, pues por punto. No, pues por espacio. Y ya lo último separa como puede, ¿vale? Pero entonces, nos simplifica la vida, ¿vale? Y sí que es verdad que los chunks, pues al tener estas formas de separación, suelen tener coherencia, ¿vale? Perfecto. También vemos aquí en los imports que vemos conexión con Google, con Anthropic, ¿vale? Con Chroma, ¿sí? También para hacer prompts, que tenemos una clase aparte, ¿vale? No es complicado, pero bueno, ya que lo vamos a ver. Y este tipo de cosas, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver. Vale. Vemos que, por ejemplo, esto, la sensación que nos da es que nos está generando un cliente de Google, pero nosotros no le hemos pasado la API, ¿vale? La coge de las variables de entorno, ¿vale? En el caso de que no os apetezca tenerla, añadirla como parámetro, ¿vale? Si en el punto donde la tenéis, pues se la añadís como parámetro, ¿vale? Vemos que también tenemos esto de Chroma. Sí que es verdad que es muy parecido a utilizar directamente está generando un cliente. Vamos. Vale. Vemos que, por ejemplo, esto, la sensación que nos da es que nos está generando un cliente de Google, pero nosotros no le hemos pasado la API, ¿vale? La coge de las variables de entorno, ¿vale? En el caso de que no os apetezca tenerla, añadirla como parámetro, ¿vale? Si en el punto donde la tenéis, pues se la añadís como parámetro, ¿vale? Vemos que también tenemos esto de Chroma. Sí que es verdad que es muy parecido a utilizar directamente su librería, pero bueno, lo simplifica, ¿vale? Y lo hemos indexado. ¿Cambia? No, aquí aparece la colección exactamente igual que arriba, ¿vale? La ejecución es la misma, ¿vale? Ahora sí que nos simplifica un poquito las operaciones, ¿vale?
Ya tenemos la vector store creada y aquí definimos cuántas cas vamos a sacar, ¿vale? Y sobre el retriever que hemos construido aquí, lanzamos la pregunta, ¿vale? Aquí tendríamos los dos chunks que estaremos devolviendo.